Bienvenidos a La Paz en Foco, el programa institucional del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz y Unimedios de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy vamos a conversar de una película. Se preguntarán por qué de una película, de tantas almas, porque es una película que tiene una importancia muy grande para el actual momento del país, pero en segundo lugar, porque también es una película hecha por exalumnos de la Universidad Nacional. Su director, que es uno de nuestros invitados, Nicolás Rincón Guillé, colombo-belga y economista de la universidad, es uno de sus productores, Manuel Ruiz, historiador y profesor de cine y televisión, y además tenemos a Arley Caraballido, ¿sí? Pronuncié bien, que es un pescador del sur de Bolívar y quien fue el actor fundamental de la película. Por supuesto, un actor natural, por decirlo así, porque era o es un pescador de la región que cumplió un papel muy importante y que todos ustedes, los televidentes que verán la película en su momento, y los invitamos desde ya, van a ver el extraordinario papel. Pero en segundo lugar, porque esta película toca un tema muy importante, que es el tema del conflicto y especialmente de la desaparición de personas y el drama de las familias que tienen desaparecidos en la búsqueda de los mismos. Pero ya vamos a conversar con los invitados y ellos nos van a contar sobre el tema y desde ya les agradecemos muchos. Empecemos con Nicolás. ¿Por qué la película? Pues la película viene de un trabajo documental. Yo hice 3 documentales antes de hacerla y trabajé mucho en la región del Magdalena Medio, entre otras cosas con Los Abrazos del Río, que es mi segundo largometraje documental, y digamos recibí muchos testimonios de víctimas, de familias, que hablaban de la desaparición de sus seres queridos y me hablaban de ellos en presente. Me decían, él viene a visitarme, y decía, pero él ya no está así, pero él viene, su presencia está acá. Y me di cuenta que las almas seguían muy vigentes porque había algo que no podían hacer, que era el duelo. No habían encontrado los cuerpos, no podían darles un lugar en sus vidas, entonces quedaban en un dolor permanente. Digamos, lo que entendí durante ese proceso es que es un círculo del que no pueden salir porque no hay fin, porque no hay duelo. Entonces, a partir de ahí, comencé a pensar en la necesidad que tenemos como país y de hacer duelo con todo lo que está sucediendo. Y muchas de las historias que me contaron eran terribles, muy duras, y hay una en particular que me llamó la atención, que era la historia de un pescador que fue efectivamente a buscar el cuerpo de sus 2 hijos, y lo logró. Y esto es pues, una locura porque el río Magdalena es enorme, partir a la búsqueda ya es casi utópico, y al mismo tiempo pues, los actores presentes en la zona impedían, los paramilitares impedían que ir a recoger los cuerpos. Entonces es alguien que se va a confrontar a 2 cosas casi imposibles. Y desde ahí yo dije, esto es algo que tiene mucha fuerza porque es como un rol fundamental de un papá, que bueno, después podemos hablar de lo que es la masculinidad hoy en día, todo eso, pero digamos esa figura del padre que hace todo por darle un lugar a sus hijos, me parecía fundamental. Y a partir de ahí comencé como a trabajar en esta película, Tantas Almas. Arley, José en la película. Sí. ¿Cuál fue tu experiencia en hacer esta película y eso un poco en relación con la vivencia suya ya en esa zona del sur de Bolívar? Pues bueno, esto para mí es una experiencia muy grande porque yo en verdad no esperaba esto, pero se dieron las cosas gracias al Señor y gracias a esta gente, Nicolás y toda esta gente que estuvieron allá para hacer esta película y tuve la oportunidad de que ellos me llamaron y logré de que me escogieran como protagonista de la película. Pero tú no tuviste directamente, digamos, ese tipo de impactos de violencia en tu familia. Sí, claro, pues yo viví casi
una experiencia casi parecida a lo que se relaciona con la película. Estando ahí en la vereda, fue cuando entraron los paramilitares a ese lugar, sur de Bolívar, y entonces pues me detuvieron a dos hijos, el cual demoraron una semana con ellos ya, pero gracias al Señor no pasó a mayor. Entonces pues creo que viví casi lo que vivió este hombre José, lo que se siente el dolor de un hijo. Y entonces pues creo que esto es como algo para dar a conocer a toda la gente, a todo Colombia, a todos los padres, el amor del padre a sus hijos. Manuel, bueno, tú tienes una particularidad y excúsame que mencione, pues eres hijo de un gran escritor de estos temas como es Arturo Alape, pero ¿cuál es el sentido para el momento del país que tú le ves a esta película? Esta película se escribe dentro de un contexto de la historiografía del cine colombiano, que es el cine de la violencia, que es el cine que nosotros hemos hecho a lo largo de más de 60 años, pero tiene una particularidad. Esta es una historia que Nicolás narra desde la poesía, desde la metáfora, desde lo sublime de la imagen, y logra en el espectador una experiencia sensorial frente a la experiencia del protagonista, frente a lo que vive el protagonista. No nos enteramos de nada nuevo como noticia, pero sí el espectador vive una experiencia muy fuerte de lo que significa buscar un ser querido que ha sido desaparecido, lo que significa el miedo, la zozobra en los lugares donde el conflicto armado ha arrasado un poco el tejido social. Entonces esta película tiene esa particularidad que es generar una emocionalidad muy fuerte en el espectador. Sí, sin duda, Tantas Almas es una película que coloca en el centro, yo tuve la fortuna de haberla visto por invitación de Manuel a un preestreno, en el centro del espectador todo el drama de lo que es la desaparición y el drama de las familias tratando de encontrar, que lo interpreta muy bien José. Nicolás, la película tengo entendido que ha tenido ya premios internacionales. ¿Nos cuentas un poquito? Sí, la premiere de la película fue finalmente en Busan, en Corea, que es un festival como muy importante en Asia, y para mí era extraño encontrarme por primera vez mostrando la película en un lugar del otro lado del mundo con respecto a Colombia. Pero fue muy bonito porque a pesar de que el público coreano no entienda totalmente la realidad de Colombia, al final se acercaba y me decían, logré entender lo que significa, porque nosotros también tenemos ese tipo de problemas, aunque no sean así de esta manera, pero lo que significa no poder hacer el duelo, la importancia de encontrar un lugar para sus seres desaparecidos y darles un lugar en la vida cotidiana. Entonces son como puertas que se abrieron, porque no se necesita tener información o darle, sino simplemente decir vamos a compartir un momento de vida con alguien que está buscando, y es una búsqueda universal, casi mitológica, ¿no? que la hacen, en la mitología la hacen las mujeres, pues que hacen todo para encontrar a sus hijos, pero creo que nosotros en Colombia necesitamos mucho reexaminar esa figura paternal, ¿no? Que me parece que está muy viciada por la violencia, por el autoritarismo, por el machismo, y digamos que para mí era, por ejemplo, clave encontrar a personas como Arley, con el que me identifico como hombre, como que veo otras cosas, y era clave como buscar ese padre distinto en una cinematografía, ¿no? Entonces eso la mostramos en Corea, en Francia, en Marruecos, donde ganó el premio a Mejor Película. Fueron momentos muy, muy emocionantes y muy fuertes porque pues, la película trasciende como un contexto y habla de algo como más universal, que es la necesidad de pues, reconstruirnos a pesar de que algo tan devastador como la violencia haya llegado a acabar con todo. Arley, y la experiencia tuya en la región en relación con todas estas violencias y luego tu papel en la película, que es realmente muy bueno, digo yo,
sin ser ningún experto, pero como espectador me pareció extraordinario. Es decir, ¿cómo la relacionas? ¿Qué tiene que ver lo que tú tuviste que interpretar con lo que, por otro lado, viviste o has tenido que vivir en la región a lo largo de tu vida? Pues bueno, algo parecido, porque yo pienso de que todo lo que se ha vivido ahí en esa región es parecido con todo lo que se hizo en la película. Entonces, pues, no hubo ningún inconveniente para hacer lo que se hizo en la película. Es decir, de alguna manera, lo que tuviste que interpretar como papel tenía mucho que ver con lo que tú habías estado viviendo. Sí, con lo que se vivía ahí, sí, señor, así es. Porque ahí en la parte donde estoy, en la vereda del Piñal, que es una vereda ahí del municipio de Simití, se vivió mucho violencia, pasamos por todo eso, vivimos 2 años en ese conflicto ahí. Gracias al Señor, pues ya todo está calmo ya y estamos en paz ahorita, ¿verdad? Sí, señor. Manuel, ¿cuánto tiempo duraron en la realización de la película, la preparación, la realización y demás? Pues fue un proceso bastante largo. Iniciamos a trabajar en el guión y empezar a conseguir fondos en el año 2014 y solamente en el año 2016 logramos como el Fondo Nacional de Producción de Cine, y después fuimos consiguiendo otros fondos muy importantes porque fueron fondos nacionales de países como Brasil, Bélgica y Francia. Esta es una coproducción colombo-franco-belga-brasilera. Y estuvimos en escenarios de la cinematografía pues, mundial importantes, como el Festival de Cannes, el Festival de San Sebastián. Y contamos con el apoyo también de ARRI, la empresa alemana especialista en equipos de fotografía. Entonces, digamos, logramos hacer un esquema de producción robusto para rodar una película en unas condiciones complejas, porque era pues, en la selva, en la noche, en el río, exigía, digamos, pues, una fortaleza en todo el equipo técnico. Grabamos la película en el 2018, en los meses de marzo y abril, y terminamos ya la postproducción final, la copia cero, digamos, estuvo como en marzo del año 2019. Entonces ha sido un proceso bastante arduo. Ahora estamos en toda la etapa de promoción de la película, que se va a estrenar próximamente, el 19 de marzo. Entonces culmina, digamos, ahora ya este proceso como de exhibición aquí en Colombia, y seguirá la película en festivales internacionales, espero yo, un par de años más. Nicolás, la película evidentemente llega en un momento muy importante para Colombia, porque estamos en cierta medida en esa tarea los colombianos, con el trabajo que está haciendo la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Vemos todos los días que encuentran fosas por acá, etc. ¿Qué impacto puede tener y ayudar esta película en este ejercicio colectivo de país? A ver, para mí es simple, porque la violencia que se sufrió ha sido tan avasallante que tenemos números que son tan grandes que ya no nos dicen nada. O sea, es como un solo muerto lo toca uno, pero cuando son 100, miles, ya es como que es normal que uno dice no. Y es importante como confrontarse a la tragedia, decir, sí, estamos viviendo una tragedia, hay que aceptar que es una tragedia, pero queremos salir de ella. Entonces la película lo que intenta es decir, no se trata de dar una mirada global a la problemática, ni que el espectador salga entendiendo algo, sino simplemente tener una vivencia de lo que significa estar en el medio, lo que lo quería. La película sucede en el 2002, que es en el medio de la violencia paramilitar, lo más crítico, y ver cómo alguien logra o no reconstruirse ahí, qué puede hacer un hombre en esas condiciones. Entonces, digamos que lo que haría la película, espero, es un granito de arena, porque el trabajo es enorme, es el trabajo que tenemos que hacer todos, pero es darle una vivencia
sensorial, humana, de estar al lado de una persona y saber lo que significa para una persona. Si esto se multiplica por las cifras que conocemos, pues es avasallante, pero lo que quería sobre todo es acercarme lo más posible a la vivencia de una persona. Yo trabajé con la madre de Soacha, trabajé con pues, muchos de mis documentales son con personas que sufrieron ese tipo de violencia y hay una injusticia terrible, pero también hay una fuerza que me parece increíble de reconstruir. Yo siempre me dije, si a mí me sucede esto que le sucede al personaje, pues yo me vuelvo loco o ahí se acaba la vida. ¿Cómo diablos uno logra reconstruirse después de todo eso? Y creo que la pregunta que tenemos que hacernos es, igual estamos aquí, estamos todavía acá, ¿cómo logramos reconstruirnos? ¿De dónde sacamos esa fuerza? ¿Y por qué seguimos guardando esperanza cuando pues, hay tantas noticias como que igual se vuelven a encontrar otras fosas, se saben que desaparecieron más? O sea, cada vez tiramos un hilo y nos va a caer encima. Entonces es mirar, pero mirar desde la vivencia, poder sentir, poder estar. Simplemente me parece fundamental en este tipo de temáticas la empatía, así de simple, como decir, yo estoy contigo y es suficiente como cogerte el brazo y hablarte, y eso es un gran paso. Sí, yo creo que esa es parte de la gran contribución de la película, que con un caso le pone al espectador toda la problemática de lo que implica esa desaparición forzada y el drama que vive la familia, en este caso José, tratando de encontrar a esos hijos que se llevaron. Ahora, José, yo creo que la zona del sur de Bolívar y todo este Magdalena Medio, evidentemente, y más en la época que señala Nicolás, 2002 estaba arreciando pues la violencia y creo que casos de esos hubo muchos. Y yo creo que en la región debe haber todavía muchas familias que están viviendo ese drama de búsqueda de los desaparecidos. ¿Qué analizas tú sobre eso? ¿Qué nos puedes contar de eso? Sí, según lo que tú dices, pues todavía hay en el sur de Bolivia todavía madres y padres que están todavía pensando en encontrar a sus hijos, pero con todo lo que ha pasado con la desaparición, que no saben ni cómo tratar de buscarlo. Entonces, pues, con esto que se está haciendo, con esta película, creo que de pronto los que tienen más fuerza, de pronto detienen eso y yo creo que se va a lograr con el favor de Dios. Sí, yo escuchaba el año pasado en Barranca, con gente de la diócesis, que me decían que habían varios cementerios de la región donde habían muchas fosas comunes. Y seguramente, porque en todas las zonas de conflicto, eso de Dabeiba es lo que hay. Y eso que intenta en la película el protagonista hacer, eso yo creo, pero evidentemente lo deseable es que ojalá podamos ayudarle a esas familias en otro sentido. Yo creo que, Manuel, la película va a ser una gran herramienta de reflexión, de análisis de lo que implicó la desaparición forzada en Colombia y de la importancia de que ese tipo de cosas no se vuelva a dar. ¿Cómo analizas tú todo eso como me imagino que todos fueron guionistas, productores, etcétera? No, partiendo un poco de lo que decía Nicolás hace un momento, de la pregunta que nos debemos hacer para seguir viviendo y seguir reconstruyéndonos como país. Creo que la película, como decía también antes, genera una sensibilidad que permite que todo tipo de público, independientemente de su filiación política o su percepción religiosa, cultural, pueda identificarse con un sentimiento, como los coreanos o como los marroquíes se han identificado con José, porque es el sentimiento de un padre muy humano
que no está cargado de venganza, de rabia, de ira, sino que necesita encontrar a los suyos para darles, en el caso de José, cristiana sepultura, para que no queden como tanta alma en pena vagando por ahí, para seguir viviendo. Y creo que es un ejercicio que nos permite pensarnos como un país en la necesidad de no simplemente pasar la página y olvidar, sino a través de este tipo de experiencias, de la comprensión de la importancia de la búsqueda, pues fortalecer este proceso de paz y este momento histórico donde estamos dejando atrás como este periodo sombrío que se cuenta en el del año 2002 en la película. Entonces, parece que la película va a tener una gran acogida en el mundo cinéfilo, de la gente que va a cine, que le gusta el cine, pero nuestra gran ilusión como realizador y productores de la película es que la película camine mucho más allá de las salas de cine, que la película realmente pueda ir a cada municipio, a cada lugar, para que sea un elemento de identificación con nuestra historia. Entonces eso esperamos trabajar en ello, digamos, después de esta etapa de exhibición en las salas comerciales, esperamos trabajar también con ese objetivo. Y yo creo, José, que hay una cosa que trata la película y que sería interesante que tú nos dieras una opinión, y es esa mezcla que ya lo mencionaba también Nicolás, entre lo que es la pérdida del ser querido por la desaparición, pero que como no se ha cerrado el ciclo, entonces como que esa especie de espiritualidad, esa especie de creencia de que sigue el espíritu por ahí andando, eso, ¿cómo lo miras tú? ¿Eso tiene que ver mucho con lo que también piensa la gente allí? Creo que sí, porque, bueno, yo, no sé si ya lo saben, yo soy creyente evangélico, entonces va un poco aparte de lo que es el catolicismo. Pues ellos piensan que sí, que estas almas quedan perdidas, pero en lo que tengo conocimiento ya, el Señor me ha dado, pues no, esas almas llegan a un lugar. Tenemos conocimiento de que si la persona muere con Cristo, va a un lugar de reposo, y los que mueren sin Cristo van a un lugar de tormento. Entonces, pues, hay ambas cosas ahí. Sí, finalmente, ¿cierto, Nicolás? Es un tema de cómo mezclar esa especie de religiosidad popular, no importa si es de esta o aquella, y un hecho real, ¿no? Sí, es importante porque muchas de las personas de las familias que fueron afectadas por la violencia, sus mecanismos de defensa eran religiosos o espirituales, porque la pregunta es ¿por qué me sucedió a mí? Esa es una pregunta que no tiene respuesta y hay que buscarla en otros lugares. Y digamos que lo espiritual, la película está llena de rezos, de creencias, son muy fuertes porque logran crear mecanismos de resistencia, de conexión. Y yo sé que Arley, por ejemplo, que Arley es evangélico, él vio en José también una posibilidad de proyectar toda su espiritualidad, toda su creencia, ¿no? No es un universo únicamente material, sino es un universo también que se compone de historias, de posibilidades, de buenos y de gente que le puede ayudar de otra manera, ¿no? Son energías que yo creo que son muy importantes para resistir a esa violencia, ¿no? Que es muy factual y muy terrorífica, pues. Bueno, muchísimas gracias a los televidentes por acompañarnos a este programa de La Paz en Foco. Los esperamos de nuevo y en el entretanto los invitamos a que asistan a las salas de Cine Colombia a ver la película Tantas Almas de nuestros colegas realizadores y a que nos acompañen en el próximo programa de La Paz en Foco, el programa institucional del Centro de Pensamiento y Seguimiento del Diálogo de Paz y Unimedios de la Universidad Nacional de Colombia.
Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.